Birmania sufre un conflicto bélico civil desde hace muchas décadas, el más largo de la historia, sumiendo al país en la peor de las miserias y provocando que su pueblo padezca todas las atrocidades que un conflicto pueda traer consigo. Mientras tanto, Rambo se encuentra cazando serpientes y llevando una vida tranquila con sus amigos de rasgos orientales. Usa sus habilidades para pescar a diario, aunque cansado del pescado, a veces se lo regala a la gente del pueblo donde vive. Sigue avanzando en su bote hasta llegar a su destino, revelando que su hogar es un pueblo llamado Maesa, donde las serpientes venenosas son comunes y la gente incluso organiza espectáculos con ellas. Rambo entra en un sitio donde justo se está llevando a cabo uno de esos espectáculos. Observa a un hombre enfrentarse a una víbora venenosa cuando uno de los encargados se le acerca y le dice que necesitan otra pitón para el show, mencionando que ya tienen suficientes cobras. Le entrega el dinero a Rambo, quien sigue su camino mientras el espectáculo prosigue. Luego mete a las serpientes que ha cazado en jaulas con sus propias manos, sin ningún tipo de protección. En ese momento, un grupo de turistas llega y conversa con el encargado, quien señala en dirección a Rambo. Rápidamente los turistas se acercan y comentan que su trabajo parece duro. Uno de ellos se presenta como Michael Barnett y le dice a Rambo que quiere hablar con él solo por un momento. Rambo mantiene su postura seria y no responde, limitándose a escuchar. Michael le menciona que ha escuchado que él podría alquilar el bote y que les gustaría hacerlo para viajar río arriba. Rambo responde con otra pregunta: ¿a dónde van? Barnett responde que a Birmania. Rambo le advierte que ese lugar es complicado debido al conflicto entre civiles. Barnett afirma que están al tanto, pero señala que no se trata de un simple conflicto, sino de la eliminación sistemática de personas con características particulares. También menciona que es su quinto viaje a Birmania y que conoce los riesgos, pero Rambo, sin inmutarse, responde que no viajan al norte. Barnett trata de explicarle su situación, mencionando que todos son parte de una iglesia con sede en Colorado, que colabora con los afectados en Birmania. Cada año viajan para llevar medicamentos, atención médica, libros y otros suministros útiles a la gente del pueblo de Karen. Barnett le dice que la gente del lugar asegura que Rambo conoce el río mejor que nadie, pero él se niega. Barnett insiste en que pueden compensarlo generosamente por unas horas de su tiempo, además de que estarían ayudando a cambiar la vida de muchas personas. Rambo escucha en silencio, pero preguntan si llevan armas. Barnett responde que no. Entonces Rambo concluye que si van, no cambiarán nada. Barnett le responde que ese tipo de pensamiento es el motivo por el que el mundo está como está. Rambo se aleja y Barnett le dice a su grupo que él no aceptó, por lo que deben buscar otra forma de llegar. Sin embargo, Sarah, una de las integrantes, le pide intentarlo, a lo que Barnett se opone. Ella argumenta que un navegante experimentado es su única opción para llegar a su destino. Finalmente, Barnett le permite intentarlo. Mientras tanto, Rambo se lava la cara reflejando que alguna vez fue un boina verde. Sarah aparece y se presenta como Sarah Miller. Se disculpa por haber regresado explicando que es parte del grupo de Barnett. Luego le pregunta por qué se negó a llevarlos. Rambo no responde, por lo que ella insiste. Finalmente, él le recomienda que regrese a casa. En ese momento, en un lugar de Birmania, un grupo de soldados guiados por un comandante con gafas lleva a cabo una masacre contra civiles. Colocan minas en los cultivos y los hacen correr en un macabro juego, solo para después ejecutarlos. Al mismo tiempo, Rambo sigue con sus labores de herrería cuando Sarah aparece nuevamente interrumpiéndolo, afirmando que le sorprende que viva tan cerca del conflicto sin que le importe. Rambo, sin inmutarse, le responde que no es su problema. Sarah argumenta que parece que él cree que la vida no tiene sentido, pero no logra convencerlo. Mientras tanto, el capitán de gafas de sol llega a una aldea y captura a todos los niños, afirmando que ahora son sus soldados. Amenazan a las madres con quemar la aldea si intenta recuperarlos. De regreso con Rambo, termina sus labores y se dispone a salir en su bote, pero ve a Sarah esperándolo. Ella insiste en que los lleve. Rambo le dice que no puede ayudarla. Sarah le pregunta ¿por qué? Y él simplemente dice que no quiere. Tras una larga conversación sobre la naturaleza de la humanidad, la guerra y la fe, Sarah logra tocar algo en Rambo. Finalmente, él accede a llevarlos. A la mañana siguiente, los conduce por el río. Durante el viaje, Sarah intenta conocer más sobre él y su pasado. Rambo le revela que es de Arizona y que fue reclutado para Vietnam. Sarah se interesa más y le pregunta por qué no regresó, a lo que Rambo responde que es complicado. En el trayecto se topan con unos piratas birmanos. Rambo les dice a los pasajeros que no los miren a los ojos. Los piratas se detienen y exigen dinero, objetos de valor y a Sarah. Rambo intenta negociar, pero cuando el líder insiste en llevarse a Sarah, Rambo no duda en actuar. Toma un arma y elimina a los piratas. Barnett, horrorizado, lo confronta. Rambo lo toma por el cuello y le pregunta qué hubiera pasado si no actuaba. Luego lo suelta y desea regresar, pero Sarah lo convence de continuar, argumentando que es su elección. Al llegar a Birmania, el grupo baja con sus suministros. Barnett le dice a Rambo que puede irse y que deberá informar lo que hizo. Sarah, antes de irse, le entrega un objeto y le agradece. Mientras tanto, Rambo es interceptado por un grupo de guerrilleros y, para evitar represalias, elimina a todos y hace explotar el bote. Sarah y los suyos siguen su labor humanitaria, pero la sensación de peligro persiste. Rambo ha demostrado que aunque quiera alejarse de la violencia, el conflicto siempre lo encuentra.
Sarah y Barney reparten suministros entre los habitantes del pueblo, sintiéndose satisfechos de poder ayudar en algo. En un momento, Sarah se acerca a su prometido y le avisa que debe atender un asunto importante. Se dirige al edificio más alto y al llegar se encuentra con varios niños heridos a causa del conflicto. El horror se hace presente cuando los enemigos atacan con explosivos arrasando todo y llevándose a mujeres y niños con intenciones atroces. Utilizan lanzallamas contra quienes se resisten, reduciendo a cenizas casas y calles. Sarah observa impotente cómo la gente explota ante sus ojos. El caos aumenta cuando los enemigos despliegan más lanzallamas para borrar cualquier rastro del pueblo. La desesperación se apodera de los habitantes, quienes intentan escapar, pero el grupo comandado por el hombre de gafas ya ha previsto su ruta y los acorrala, masacrándolos sin piedad con una lluvia de balas. Sarah es capturada por los soldados mientras el capitán enemigo contempla la destrucción, perturbado por la magnitud del desastre que ha provocado. Las llamas consumen las casas de madera y una densa columna de humo se eleva sobre los árboles. A la distancia, Rambo sostiene el rosario que Sarah le entregó antes de despedirse, recordando sus palabras sobre la importancia de creer en algo, a pesar de haber perdido la fe en la humanidad. Mientras tanto, en la base del batallón 360, los soldados que destruyeron la aldea entrenan a los novatos y maltratan a los prisioneros. Sarah permanece encerrada en un establo, compartiendo espacio con animales de corral. Sin embargo, su situación parece menos cruel en comparación con otro prisionero, cuya desesperación provoca el desprecio de los soldados, quienes deciden arrojarlo a los cerdos. Esa noche, Rambo tiene una pesadilla en la que revive sus días como soldado, sus conflictos internos y las torturas que sufrió y presenció. Se despierta cuando alguien lo llama. Es Albert Marsh, pastor de la Iglesia de Cristo en Colorado. Marsh le explica que Barney lo contactó antes de partir a la aldea y le proporcionó su ubicación. Rambo sospecha que algo anda mal cuando el pastor menciona que no ha regresado en 10 días. La embajada se negó a intervenir en Birmania, pero Marsh asegura que siguen vivos, información que obtuvo del grupo rebelde Karen. Conociendo la ubicación de los prisioneros, Marsh le pide ayuda a Rambo para guiar a mercenarios en su rescate. Rambo acepta y antes de partir le pide al pastor que ore por ellos. A la mañana siguiente, Rambo se despide de Marsh y se une a un grupo más numeroso de mercenarios, entre ellos un calvo impaciente por terminar la misión y regresar. Durante el trayecto, este último provoca una discusión menospreciando la situación y burlándose de Rambo por su silencio. Tras un insulto que toca un punto sensible, Rambo le sostiene la mirada, pero el calvo insiste en que no le teme. Más tarde, un novato apodado Schoolboy le explica a Rambo que el calvo se cree superior por su pasado en una unidad especial. Mientras tanto, Sarah confronta al líder enemigo preguntándole qué quiere de ellos. Él no responde y sigue fumando su cigarro. En paralelo, Rambo y los mercenarios desembarcan para iniciar la misión. Descubren que sus guías son adolescentes, Mint y Ta. A pesar de sus dudas, aceptan su ayuda, pues conocen bien la selva. Se acercan al pueblo y encuentran un escenario dantesco. Cuerpos desmembrados como advertencia y perros sacrificados brutalmente. Mint ordena a Ta regresar a casa. La visión del horror hace dudar a algunos mercenarios sobre si Sarah y los demás siguen con vida. Sin embargo, el calvo insiste en continuar. Escuchan el motor de un vehículo y se ocultan. Observan cómo los soldados obligan a prisioneros a correr sobre un río minado. Ninguna mina detona, así que los hacen regresar. En ese momento, Rambo dispara una flecha atrayendo la atención de los guardias. Los mercenarios lo confrontan, pero él no responde. Planea seguir adelante, pero el calvo se opone, amenazándolo de muerte si no obedece. La tensión crece cuando Rambo le apunta con una flecha y los mercenarios lo rodean con sus armas. Rambo les recuerda que aunque ninguno quiere estar ahí, deben decidir entre morir por algo o vivir por nada. Sus palabras impactan al grupo, que finalmente deciden seguirlo. Sarah sigue prisionera y el capitán enemigo ya ha puesto sus ojos en ella. Mientras tanto, Rambo y los mercenarios llegan a la base enemiga. Usan un camión robado para infiltrarse. Una vez dentro, observan atrocidades, personas crucificadas y cerdos devorando cadáveres. Rambo encuentra a Barnett y le pregunta por Sarah. En otro sector, soldados abusan de prisioneras. Uno de los mercenarios ejecuta a un soldado para salvar a una mujer, desatando el caos. Un francotirador aliado cubre su retirada. El calvo ordena evacuar, pero Barnett insiste en rescatar a Sarah. Él se niega y lo amenaza, pero Rambo lo encuentra justo antes de que un soldado la tome a la fuerza y lo elimina silenciosamente. Escapan, pero un soldado los intercepta. El francotirador los salva con un disparo preciso. A la mañana siguiente, los soldados descubren la fuga y los cadáveres de sus reclutas. Sarah, herida en el pie, recibe atención antes de continuar. Sin embargo, los soldados organizan una persecución con perros rastreadores. Uno de los mercenarios pisa una mina y muere alertando a los enemigos. Rambo idea una distracción y Schoolboy dispara al aire, sembrando la confusión. Mientras los soldados buscan en otra dirección, Rambo ordena a Sarah huir. Luego los guía hacia un misil Talboy, que detona al activar una mina, matando a varios perseguidores. Sarah y Schoolboy llegan al barco de Rambo, pero ven a los mercenarios capturados y brutalmente golpeados. El capitán enemigo ordena ejecutarlos. En ese momento, Rambo toma la metralleta pesada de los enemigos y desata una masacre. Schoolboy con su francotirador cubre la ofensiva, los mercenarios se liberan y el combate se intensifica. Los rebeldes Karen llega para ayudar. Se desata otra batalla con lanzallamas y disparos. Un barco enemigo con una metralleta pesada aparece, pero Min lo destruye con un bazooka. El
capitán enemigo intenta huir, pero Rambo lo intercepta y lo elimina de una puñalada en el estómago. Con la victoria asegurada, Sarah encuentra a Barnett atendiendo a los heridos. Lamentablemente, algunos compañeros no sobrevivieron. Rambo se despide de Sarah, quien ahora comprende mejor su manera de ver el mundo. Tiempo después, él regresa a su hogar en Arizona, donde se encuentra el establo intacto y el bosón con el nombre de su padre. Rambo es un hombre desgastado por la guerra y la vida, viviendo en un exilio autoimpuesto en Tailandia. Ya no es el soldado patriótico, ni el fugitivo atormentado de las primeras películas. Ahora es un hombre que ha aceptado su naturaleza violenta, pero que intenta mantenerse alejado del conflicto. Sin embargo, cuando el grupo de voluntarios es capturado por los birmanos, Rambo se ve obligado a volver a la acción, demostrando que su instinto de guerrero sigue intacto. Esta película nos muestra un Rambo más brutal que nunca. Alguien que ya no se cuestiona si la violencia es el camino correcto, sino que la utiliza sin piedad contra quienes lo merecen. Su frialdad y precisión en combate reflejan años de experiencia y un profundo conocimiento del horror de la guerra. Sin embargo, también hay destellos de humanidad en él, especialmente en su conexión con Sarah, quien lo motiva a volver a casa después de años de vagar sin ningún rumbo. Más allá de la acción, Rambo 4 nos muestra el horror real de la guerra, la crueldad de los regímenes opresivos y la desesperación de quienes solo quieren sobrevivir. Nos recuerda que a veces el mundo necesita a alguien quien está dispuesto a luchar por los indefensos, incluso si eso significa convertirse en una máquina de guerra nuevamente. Si te ha gustado el video, deja un like, suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis videos y nos vemos en la próxima.